Vamos a ponernos en pie y vamos a entregar este momento para que la presencia del Espíritu Santo sea la que hable y nos guíe. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre soberano que sobre todo nombre es, en el nombre bendito, omnipotente de tu Hijo Jesucristo, declaramos la presencia, la sabiduría, el poder, la revelación de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas para recibir tu luz, soberano Dios, y así poder alumbrar a todas las naciones de esta tierra mediante tu iglesia, que es tu cuerpo, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu presencia, gracias porque tú eres luz, porque tú eres poder, porque tú eres verdad. Soberano Espíritu, consume toda tiniebla para la gloria del nombre santo. Consume, Santo Espíritu, toda tiniebla, toda confusión. En el nombre de Jesucristo, toma, soberano del universo, todo lo que quiere apagar, opacar, menguar tu palabra, para que en el nombre santo, por la sangre bendita, por la sangre que nos bañó, por la sangre que nos compró, tu gloria se manifieste plenamente sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, en el nombre bendito, que sobre todo nombre es tu nombre, amado Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. Hemos estado viendo el tema de lo que Apocalipsis en el capítulo 11, en los versículos 1, 2 y 3 hablan. Si quiere lo puede abrir ahí la palabra del Señor. Apocalipsis 11 nos habla de algo que nosotros estamos viendo, y es que el Señor le dice, hace protagonista al profeta que le está dando su palabra, su revelación. Alguien dirá, no era un apóstol. Pues desde el momento en que Juan es tomado de esta forma, es un profeta, porque es alguien que lleva un mensaje de parte del Señor para su pueblo. En el reino espiritual hay ángeles mensajeros que traen mensajes, pero entre los hombres una persona que trae un mensaje directo de Dios no se le dice ángel, sino se le dice profeta, porque está profiriendo un mensaje de Dios. Ahora, algo que nosotros debemos notar es que dice, mire el templo. Nosotros estamos haciendo un análisis de Apocalipsis, ¿verdad? Pero algo que nosotros debemos que notar, que ver aquí, lo que la palabra del Señor nos dice, que este templo que está hablando aquí Apocalipsis, no es un templo que es, primero, las medidas se toman a un templo, ¿verdad? Hoy lo que vamos a aprender, ¿qué es ese templo? Pero más que aprender, no es qué es, sino quién es ese templo, que ahí es donde vamos a entender. Nosotros debemos ver que el templo en el cual hablamos de que en Jerusalén se va a acentuar un templo y se va a crear el templo de Salomón, se van a crear todos los que son, se van a volver a hacer los sacrificios como antiguamente se hacían, pero este templo aún no existe plenamente, se está creando ahora mismo. ¿Y qué es lo que significa esto? Que este templo va a ser usado, y allí en ese templo se va a sentar ¿quién? El anticristo, y entonces desde allí va a estar reinando, y va a haber un momento en que él ya no aguanta más y revela
su identidad, y es cuando empieza la opresión para el pueblo escogido de Dios. Ahora, yo quiero recordar esto porque aprendimos que debajo donde está el domo, dijimos el domo de la roca, ¿sí se acuerdan? Que es donde adoran, ¿quiénes? Los musulmanes, es esa ¿cómo se llama? La cúpula dorada y el templo blanco, lo han visto por la televisión por lo menos. Allí es donde, ¿por qué construyeron ellos ese templo allí? Porque ellos dicen que allí fue el lugar, escúchenlo bien, al pasar de los años, ellos dijeron, aquí fue donde Abraham hizo el altar para sacrificar a su hijo Isaac. Entonces ellos por eso dijeron, vamos a hacerlo. Pero también allí había algo, porque es donde ellos pensaban que era donde Salomón había creado todo también, ¿el qué? El templo de Salomón, ¿no? Ahora, entonces, por estos dos testimonios importantes, ellos dijeron, en este sitio vamos a colocar el domo de la roca. Pero lo que no saben es que el lugar no es donde estaba el templo, sino era ¿qué? El atrio del templo. Y los atrios, ¿quiénes? A ver, ustedes sabían que bajo pena de muerte, ninguna persona que no fuera israelita podía tocar ni siquiera los atrios, porque caía bajo pena de muerte. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que dice en el versículo de Dios, que en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. ¿Cuánto dice? La ciudad santa, 42 meses, que es un periodo de ¿cuánto? 3 años y medio. Muy bien. Bueno, ahora, entonces ustedes sabían que también, ¿por qué los musulmanes construyeron el domo de la roca allí? Porque también ellos dicen que dentro de ese lugar, de ese templo, Salomón fue donde ascendió a los cielos. Entonces teníamos 2 testimonios, ahora el tercero. El tercer testimonio es que dicen que Mahoma, yo había dicho Salomón, que Mahoma ascendió a los cielos en ese lugar. El otro era de que allí había sido el lugar donde Abraham iba a entregar a su hijo. ¿Y cuál era el otro? Y donde ellos pretendían creer que allí había sido establecido el templo de Salomón. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que entender que según las investigaciones arqueológicas de los últimos años, ese lugar es el atrio, y a cientos de metros es donde está realmente ¿qué? El templo de Salomón, ¿no? Y es donde Jerusalén va a establecer, es donde se supone que allí va a descender el Señor Jesucristo, porque Él descenderá por medio de la Nueva Jerusalén. Ahora, entonces vamos a mirar que aquí en Apocalipsis habla 2 cosas importantes que nosotros tenemos que notar. A este templo de que se refiere es el templo de la tribulación. No es el mismo templo, por si alguien lo cree, de la antigüedad, ¿no? Es un nuevo templo, y ese nuevo templo se le llama el templo de la tribulación, porque es donde se va a sentar el anticristo, ¿entendido? Pero que va a ser establecido en el atrio, y es donde se va a cumplir esta palabra, que van a pisotear ¿a quién? Al pueblo del Señor. ¿Quiénes lo van a pisotear? ¿Cómo lo llama la palabra de Dios? Los gentiles. ¿Qué es gentil? ¿Lo aprendieron? Es fuera de pacto, alguien que no ha conocido al Señor, alguien que no está dentro del pacto de la sangre de Cristo, mucho menos aceptan a Cristo, obviamente, no lo aceptan como Rey, Señor, ni como Mesías. Ahora, les voy a leer
recorte de una revista israelí, porque esto dice lo que acerca de este templo de la tribulación, que lo querían construir, reconstruir y poner los primeros cimientos. Y dice, en la revista se llama Mi Gloria, volumen 48, y en la página 3 dice, este reportaje lo escribió Edwin McQuay, y dice, hay una fiebre por edificar el templo de Jerusalén, por aparte de algunos judíos ortodoxos. Llegó a un clímax cuando en octubre de 1989, ¿hace cuántos años? ¿Veintitantos? ¿20 años? Exactamente. Se intentó colocar la primera piedra en la explanada junto al Muro de los Lamentos. Se pretendía crear allí. El permiso para realizar este acto fue negado por las autoridades israelíes y por los imprevisibles complicaciones que podría ocasionar a la relación de quién, árabes e israelíes. Esto hizo que Yehuda Cohen y sus seguidores coloquen la primera piedra del futuro templo en un lugar cercano, esperando el momento cuando sea trasladada al lugar correcto. Ahora ven ustedes cómo el enemigo siempre ha tratado de guiar al pueblo gentil para que pisoteen lo que es del Señor. Ahora, de esto que aprendemos, rapidito se lo dejo. Si la palabra de Dios dice que tú eres templo del Espíritu Santo, ¿qué querrá hacer el enemigo contigo? El enemigo querrá construir en ti un templo de adoración falso. Eso es lo que nos está enseñando Apocalipsis. El enemigo con sus hijos, ¿qué pasa aquí en esa zona de Gaza? Es terrible. Guerras, combates. ¿Para qué el enemigo crea esto? Permite esto. Ocasiona esto. Para que las personas no puedan adorar al Dios verdadero. Ahora, trasládelo a su vida. Si usted es el templo del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el enemigo? Crear conflictos familiares, emocionales, conyugales, económicos, de toda índole. ¿Para qué? Para que tu vida sea la zona de Gaza. Guerras y rumores de guerra, ¿no? ¿Y por qué es esto? Pero es donde precisamente los hijos de Dios tienen que establecer Mateo 6:6. ¿En dónde? En su casa, en su habitación, en el salón, en la cocina. Primero dentro de su corazón. Crear y hacer de su corazón un templo de adoración para que luego esa presencia, la luz de esa Jerusalén que es usted, se extienda a toda su casa. ¿Lo entendemos? Siempre ese es el principio hermoso que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, miren lo que dice 2 Tesalonicenses, en cuanto habla del anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto no es futuro. Porque a veces decimos, ay, sí, hermano, eso va a pasar. Eso está pasando en ti y en mí. Que Satanás se opone para que tú no seas hijo de Dios. Satanás se opone para que tú no entiendas, para que no veas, para que no captes, para que no vivas la palabra de Dios. Él hace su trabajo bien. Pero la pregunta, tú, Jerusalén, tú, Israel, ¿lo estás haciendo bien? Y les puedo decir Israel, porque si tú aceptaste al Señor Jesucristo, si tú le abriste el corazón de par en par y Él vive en ti, tú lo dejas mover, tú eres Israel vivo. ¿Lo entiendes? Tú eres el Israel vivo. Entonces, 2 Tesalonicenses, ¿qué nos está hablando? Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Esto va a ser futuro? Piénsenlo. ¿Cuántas personas dicen servir a Dios
Y el que está viviendo, gobernando esa vida, ese templo, es el anticristo. ¿O no? Usan el nombre de Jesús, usan milagros, señales, prodigios, y están robando al pueblo, están abusando, están fornicando, están abusando de las almas, de la vida, de la ignorancia. Eso no es espiritualmente, ya está hecho, no se ve. Por eso es que un hijo de Dios tiene que discernir todo espíritu. ¿Qué es discernir? Meterse, llenarse tanto de la presencia de Dios. Ojo, que el Señor te muestra lo que Él ve. El Señor te muestra la realidad que tus ojos normalmente no podrían ver. Amén. Ahora, luego dice, a esto él se va a oponer contra quién. Cuando él se siente lo que dice 2 Tesalonicenses, dice que él se va a oponer con tenacidad, con fuerza. ¿Contra quién? Contra el pueblo santo, contra el Israel. Y no aceptará que se adore al Señor, sino va a buscar que lo adoren a él. Y es donde se va a desatar una guerra tremenda, una persecución total. ¿Contra quién? Va a perseguir al Israel, a todo lo que sea Israel. Si hay un israelita que aceptó al Mesías, lo persigue. Si todos los que se llaman cristianos evangélicos, que alguien me preguntaba, nosotros, porque decíamos acerca de lo que son las denominaciones. Si usted dice solo soy evangélico, o sea, usted solo vive de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, ¿no? Y el resto a la basura. Por eso la palabra más correcta es que debemos ser bíblicos, no pentecostal. O sea, solo cogemos Hechos 1:8 y el resto no vale, ¿no? ¿Lo están entendiendo? Todo esto son estrategias también del enemigo que nos pone tropiezo para que haya confusión. Un hijo de Dios toma toda la palabra como hizo Jesucristo con sus profetas y se la come toda, la vive toda. Amén. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. No seleccionando, yo soy. No, tú eres de Cristo. El resto es del mundo. Amén. Las divisiones las ha creado el mundo o el hombre, no Cristo. Amén. Ahora, eso queda claro. Ahora vamos a mirar algo importante que tenemos que mirar, porque la semana pasada lo vimos así, escalonadamente, rápidamente, pero hoy lo vamos a ver más ampliamente. ¿Y qué es? Que tenemos que mirar, dice, abran Apocalipsis 1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Nosotros a veces leemos, pero no leemos. Leemos, pero no escuchamos. Leemos, pero no discernimos. El versículo más claro no lo puede hablar. Dice, léanlo conmigo, todos juntos. Entonces me fue dada una caña semejante, no tan fuerte que van y nos fuerte, a ver, lean como leyendo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, mire, y dice, y se me dijo, ¿qué dijo? Levántate y mide el templo de Dios. Aquí viene todo. Y el altar y a los que adoran en él. ¿A quién van a medir? Al templo y a los que moran en él. ¿Ya lo pilló? ¿Ya lo descubrió? Entonces, cuando el Señor está hablando aquí de medir, es algo que nosotros muchas veces no lo vemos. Y decimos, o sea que, y muchas veces nosotros, escuchen, somos, al estudiar la palabra de Dios, muchas veces mediocres. ¿Por qué lo digo? Porque, pues un ángel midió el templo, aleluya. ¿Eso de qué te sirve? ¿Ustedes creen que el Señor hace tonterías porque sí, y tú quedas?
el Señor ahí con sus cosas, no, gloria a Dios. No, todo lo que Dios hace, todo lo que dice en la Biblia tiene un porqué, un propósito, pero escúcheme, usted lo tiene que descubrir. ¿Cómo? Ay, pero es que yo no soy letrado. Pero si en usted vive el Espíritu de Dios, actívelo. Quiero entender, ¿para qué haces esto? Es una tontería. ¿Para qué haces medir esto? No lo entiendo. Déjamelo ver ahí. Pero si tú lo ves, bueno, algo normal, Dios sabrá. No, yo tengo que buscar descubrir los tesoros. ¿Cuál es la riqueza de eso? ¿Qué enseña? ¿Qué lección da? Amén. Pregunta, ¿tú lo haces en casa? D.L. Moody decía, el que no tiene problemas con la Biblia, el que no pelea contra la Biblia, es porque nunca la estudia. Si usted le pregunto yo ahora, ¿tiene usted problemas con la Biblia? No, bien, ella en la alacena ya bien y yo en lo mío. Perfecta relación. Tiene que haber problemas con la Biblia, que se queme su cerebro, que sus neuronas digan, ¿qué pasa aquí? ¿Lo estás entendiendo? Pero si tú no tienes los problemas, no, es que los problemas se los dejó el Señor. Qué fe más tremenda. ¿Lo estamos entendiendo, mis queridos? Ahora, el Señor dice, mire el templo. Busquen Apocalipsis 21:15 y van a ver algo que el Señor aquí, Apocalipsis 21:15, perdón. Apocalipsis 21, el 15. Y miren lo que la palabra del Señor habla ahí, que es lo que nosotros dice. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir. ¿De cómo? De oro. ¿Para medir qué? La ciudad, sus puertas y su muro, ¿verdad? Ahora, la palabra para templo es la palabra en griego que se llama naos y que se usa también para describir a la iglesia. Ahora, vaya a Primera de Corintios, corriendo, que vamos a voltear esa Biblia, a sacudirla de lado a lado. Primera de Corintios 3:16, ¿qué pone? ¿Ya lo tiene? Dice, ¿qué dice Primera de Corintios 3:16? Ojo, cuando dice, ¿no sabéis que sois naos? Naos, ¿qué es? Es la misma palabra de Apocalipsis 21:15 para describir templo. Escuchen, el Señor, por eso, esto que estamos aprendiendo hoy, del significado de la palabra, es para que yo entienda que cuando Dios habló por medio del apóstol Pablo para decir que yo, este cuerpo, siempre digo este trasto, es para no darle lugar, ¿no?, a nadie, que este cuerpo es templo, el Señor quería que cuando yo estudie Apocalipsis y entienda que es la misma palabra naos, que entonces no es un templo donde Dios escogió una casa y empezó a un ángel y le dijo, mídela, después de hecha, mídela. Es ridículo. Entonces, ¿qué me está enseñando aquí el Señor? Que el Señor, despierten, va a medir todo lo que eres tú. Va a medir tus pensamientos, tus intenciones. Todo lo que tú haces, lo mide. ¿Qué es medir? Entonces aquí entra lo bueno, lo tremendo de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra en 2 de Corintios 6:6? Segunda de Corintios 6:6, ¿de qué nos habla? Del mismo tema. Segunda de Corintios 6:6 vuelve y dice, ¿qué dice? ¿En cómo debe andar un templo? En pureza, en ciencia, longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Y qué dice el 7? En palabra, ¿sí lo están leyendo o no? En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ahora, cuando la palabra del Señor habla del templo, esto es lo que debe ser un templo, pero no un templo, una edificación, ni física ni espiritual.
¿Lo estamos entendiendo? Ojo, ¿cómo debes vivir tu pureza? Iglesia, aquí nos vamos a meter a la cocina. Mi mente, mis ojos, mi boca están en pureza. ¿Dónde han estado tu mente, tus ojos, tu corazón, tu boca, tus manos esta semana? ¿Han vivido en pureza? Y ya sabemos que hoy en día el enemigo lo ha puesto súper fácil para que nos contaminemos. Solo con el trastito de móvil, ya. Ahora dicen pureza. ¿Qué es en ciencia? Escucha, tú debes vivir en pureza, yo debo vivir en pureza. Tú debes vivir en ciencia, yo debo vivir. ¿Qué es ciencia? Ver, analizar y aprender. Ver, analizar, aprender. Amén, eso es ciencia. O sea, yo debo ir mirando por qué vivo esto, por qué mi pareja, por qué mi hermano, por qué el dinero, por qué mi cuerpo, por qué mi mente. Analizarlo, llevarlo a reflexión con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y es donde aprendo lecciones que marcan mi vida. Y luego yo puedo ser, ojo, imagínate, tú toda una vida, ¿cuántos años tienes? Escuchen, ¿cuántos años tiene? Dígaselo a sí mismo. Usted con esa edad debería ya ser un maestro. Si solo usara la ciencia de Dios. Porque solo mirando, analizando, deduciendo, usted debería ser un consejero para todos. Sus hijos, sus hermanos, sus nietos, su padre, su madre, todos deberían venir a usted y decirle, oye, ¿esto cómo? Tú que analizas, tú que deduces, tú que ves como yo no veo. ¿Lo entiende? Cada persona debería ser sabiduría plena. Pero ¿en qué la gastamos? ¿En qué la gastamos? ¿Sabe cómo está haciendo el enemigo? Está usando el templo de Dios para que tú te centres, tu mente, tus fuerzas, tu espíritu, tu alma en que se centre. Ay, tengo problemas. ¿Quién está haciendo eso? Usted dice, no soy yo. No, es el enemigo. El primer mandamiento, ¿cuál es? Y es el que más roto está. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre. O sea, no vas a poner a nadie por encima de Dios. Sobre todas las cosas. Y dice, lo amarás. Jesús dijo, Jesús lo mejoró. Con toda tu mente, con toda tu corazón y todas tus fuerzas. Una pregunta, ¿dónde está tu mente esta semana? Ay, no, yo quiero traer a no sé quién. ¡Guau! No, yo quiero tener. ¡Guau! ¿Dónde está? Toda tu mente. ¿Qué ha vivido en tu mente? Si han sido los problemas, lo siento, tú eres un adorador y tu Dios son problemas. Con todo tu corazón, ¿qué sentimientos viven en ti? ¿Gozo, alabanza, adoración? ¿O corre, ansias, y no descansas? ¿Cuántos viven así? Y dicen con todas tus fuerzas. ¿En qué usas tus fuerzas? ¿Cuántos se les dice, vamos a orar, pónganse en pie o sentados? Tus fuerzas. Pero póngale un problema. Suda, se pone verde, amarillo, no come, eso se le cae el pelo. El mío no fue de problemas, cuidado. Eso es un problema de testosterona, por si no lo sabían. Y nos ponemos, y sudamos, y llamamos, y angustiados, no duermo, o no, ya no duermo, o ahora duermo como una, no sé cómo decir, como un león, sí, como un oso, eso. Invierno, ahora ya no quiero salir, no quiero vivir. Escuchen, y el Señor, escuchen, y luego dice, Señor, ¿me amas? Sí. Mentira. Lo estamos entendiendo porque tu fuerza,
¿Tú sabías que tú deberías desgastarte, perder kilos orando? Ustedes sabían, escuchen lo que les voy a... Este es uno bien bueno, así, para toda la iglesia de Cristo. Ustedes saben que según los últimos estudios que se han hecho de la genética humana, el poder más sobrenatural que existe para curar enfermedades, el poder más sobrenatural, escúchenlo, para que una persona se vuelva longeva, o sea, pueda durar muchos años en la tierra, el poder más sobrenatural para que una persona no se enferme de nada, ¿saben cuál es? El ayuno. Yo, pastor, tengo la tensión, no puedo, el médico, todo sale. ¿Por qué la iglesia está enferma? Porque hay vagos que no quieren. ¿Ustedes saben por qué hay tanta enfermedad en la iglesia? Porque los cuerpos, miren, lo han dicho genetistas, analizan la genética. Los cuerpos, se los voy a decir, perdónenme, están podridos, escúchenlo, es la definición que dice uno, están podridos los cuerpos de tanta contaminación de la comida de hoy. Y ustedes sabían, esto no lo tenía preparado, pero ustedes sabían que las personas, los tibetanos y los antiguos monjes, ojo, y los antiguos sabios de la palabra del Señor, solamente comían 2 veces al día, porque hay unos escritos antiguos que dicen que el hombre debe comer cuando sale el sol y cuando se oculta el sol, no más. Y eso le dará una longevidad, o sea, su vida se alargará. Miren ustedes hoy, la cultura, usted llegó aquí a Europa, ¿no? Y los que son de Europa se lo estaban comiendo antes que nosotros, que los latinos. Pero igual el latino lo hacía igual peor en su país. ¿Cuántas comidas hay que meter? Dice 5. 3 fuertes y 2 por si me debilito. ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes por qué creen que el Espíritu Santo no se puede derramar sobre su iglesia? ¿Cómo se va a derramar en medio de cuerpos que no paran de estar procesando comida? Ustedes sabían, yo sé que se ríen, que en las cuevas, escuchen lo que les voy a decir, en las cuevas de Qumran se descubrieron unos escritos y hay unos trozos. Yo sé que algunos están gringos de ¿qué cuevas? ¿De qué hablan? Antiguamente se enterraba la Biblia cuando ya se envejecían los libros. Les voy a decir libros, pero no eran libros, eran losa, eran papiros. Era tan sagrada, igual que tú, igual que para ti, la Biblia, que cuando ya se había roto y ya se había usado mucho esos pergaminos, esas tablas de losa, las cogían y les hacían un funeral y las escondían en cuevas y las enterraban. Igual que tú con tu Biblia, ¿no? La dejas allá enterrada en esa alacena que nadie la toque, ni me la toque, que es santa. Y mueren en pecado. Escuchen bien. La nuestra no, eso espero, Dios. Escúchenme. Ustedes sabían entonces, hay una zona llamada Qumran en la India, y en esa zona, haciendo unas excavaciones, encontraron unas cuevas donde encontraron entierros de palabra de Dios, ¿ya? Libro de Isaías, trozos del libro de Jeremías, trozo de Salmos, y encontraron en uno de esos trozos unas palabras de Jesús que decía lo que les acabé de decir, que los hijos de Dios, si querían vivir largos días, tenían que comer 2 veces al día para mantenerse sanos. Y también decía Jesús ahí en esos trozos que el que quisiera ser libre de demonios, de enfermedades,
y de todo lo que lo atacaba, se aislara de la multitud del pueblo y se fuera al campo y se entregara mínimo 2-3 días en ayunos para que su cuerpo, porque escúchenlo bien, miren solo esto, cuando un cuerpo es sometido en ayuno, un demonio no puede resistir y dice, yo me voy de aquí. ¿Ustedes creen que la depresión qué es? ¿Un estado normal del ser humano? Es un demonio, iglesia. ¿Usted qué cree que son esos dolores? ¡Demonios! ¿Y por qué viven aquí? ¿Y por qué lo siento yo? ¿Por qué? Porque hay un hijo que no quiere entender que él es templo de Dios y que él debe, es un mandato de Dios, tú mantener el templo de Dios santo. Y algo que la iglesia se ha olvidado, y aún en muchos lugares enseñan que no hay que ayunar. ¿Por qué la iglesia está como está? No hay gente que dice Romanos 12, que nos entreguemos en sacrificio vivo. Usted nunca me puede... Escuchen lo que voy a decir. Perdone, pero vamos a sacar las cosas. Usted no puede llegar a la iglesia, escúchenlo, un domingo, después de estar viviendo como vive, y llegar al Señor y decir, aquí me presento en sacrificio vivo. Y porque la vena se le pone hinchada, y usted chilla y grita, usted no crea. Perdonen, se lo digo, por eso lo digo. Porque a veces la iglesia no nos han enseñado y tenemos que despertar. Despertemos. No es usted estar en su trabajo, en tus cosas, y en 1 hora, 2 horas decir, aquí estoy en sacrificio vivo. ¿El Señor usted cree que lo va a engañar? ¿Usted cree que los demonios los engañan? ¿Usted cree que los ángeles los engañan? ¿Por qué las enfermedades permanecen? Porque no son tontos, y el único tonto es el hombre que cree que con 5 minutos de... Es en serio, iglesia. ¿Por qué la iglesia no ve la gloria de Dios? ¿Sabe? Somos tan sinvergüenzas que luego decimos, Dios ha cambiado. Y algunos estudiosos, llenos de letra, conocimiento barato del mundo, ¿qué dicen? Es que los milagros no están vigentes ahora. El espíritu no se mueve. ¡Claro! ¿Cómo sinvergüenzas si no ayunamos? Eso es sinvergüenzas, porque leyendo, viendo la vida de Moisés, Josué, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, todos ayunando 40 días. Y nosotros, ustedes sabían que según los estudios, su cuerpo puede durar sin comer nada 40 días y no te mueres. Entonces, ¿dónde están? Y que al 5.º día de ayuno es donde el cuerpo empieza a manifestar ¿qué? Sanidades. Es tan poderoso el ayuno que hay lugares mundanos donde te ponen en una habitación, en una cabina, sin comer nada, te dan agüitas de té durante 1 semana y tú eres sano. Hay testimonios del mundo de sanidades en 7 días. Se llama el ayuno de sanidad, y lo usa el mundo, no lo usa la iglesia. 7 días, y en 7 días gente ha sido sano de cáncer, enfermedades nerviosas, ¡ojo!, de los huesos. El Señor nos dio la solución. ¿Quién la está usando? Que la use el mundo. Esos sanos y luego al infierno porque no conocen de Dios. Y nosotros, conociendo de Cristo, que nos vamos al cielo, aquí sufriendo de toda enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento todo. Hay muchos que creen que conocimiento es llenar esta caja de información. No. Conocimiento es
Aprender, aplicar, aplicar, aplicar. ¿Cuánto sabes de ayuno? Pues métete. ¿Será que puedo ayunar 3 días o eso será muy extremo? 1 año, 1 mes ahí. Ríese, lo necesitamos. Es verdad, iglesia. Mire, 1 año y la gloria de Dios barriendo por donde usted pase. ¿Por qué? Porque ya no es, usted muere gracias a Dios. Yo muero donde me meto. Y entonces Dios dice, oh, mire, los ángeles danzarían. Por fin se murió. Milagros, señales, prodigios. Claro, por fin ocurrió el milagro en nosotros. Que se murieron. Dios necesita, créanme, lo que usted y yo muramos. Primero yo. ¿Usted sabe por qué tiene usted tantos problemas? Porque está vivo, mi hermano. Cuando huela muerto, ¡pum!, milagros empiezan a ocurrir. Créamelo, yo sé que alguien va a decir, ¿qué extremo? Bíblicamente es la verdad. El problema más grande, el tropiezo más grande que tiene el Espíritu Santo, ¿qué son? Tú, yo, que estemos tan vivos. O mira cómo discutes, mira lo que piensas, mira cómo somos. ¿O no es así? O que Él te haga un repaso de lo que has vivido este mes. ¿Cómo has hablado? ¿Qué palabras han? Las actitudes con tu pareja. Las actitudes, ¿cómo hablas acerca de ti mismo? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es el problema del Señor? Tú. Yo. Miren nomás las iglesias. Llenas de mujeres. ¿Y los hombres? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre. Ve a la iglesia. Y queriendo ver la gloria de Dios en los hogares, los sinvergüenzas. ¿Es verdad? ¿Esto es difícil? Oh, total, pero Dios lo puso. Ahora, la pregunta es, templo del Espíritu, ¿cómo estás? Templo de Dios, Jerusalén, ¿tú cómo estás? Eso es lo que tenemos que mirar. Dios, si me empezaras a medir ahora y enviaras tu ángel a medirme cómo miro, cómo pienso, cómo hablo, cómo actúo, qué criterios tengo en mi mente acerca de mí, de mi hogar, yo creo que el ángel empieza a convulsionar. Dice, Dios, ¿esto cómo es? ¿Lo estamos entendiendo? Entiéndanlo, por favor. Efesios 2, 21. La palabra es clara. Y yo no pensaba decirle lo del ayuno, no, pero en quien ¿quién es el edificio? No crea que es la tierrita que va a recibir. No crea que es el terrenito que va a comprar. En quien todo el edificio, o sea, tú, bien coordinado, va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor. Cuando vea una finca, o sea, un edificio que están construyendo, cuando vea que están apenas echando bases, piensa, ¿yo ya tengo bases? Cuando veas que hacen las columnas, las vigas, ¿ya tienes columnas y vigas espiritualmente tú? Cuando veas que echan ya las paredes, los muros, ponen ventanas, puertas, ¿ya tienes ventanas y puertas? ¿Lo entendemos? Efesios 2:21. A Juan mismo se le dice por qué el Señor escoge a Juan. Para que mida el templo y no a un ángel. Para todo escogió un ángel. ¿Y por qué no escoge a un ángel? Porque el Señor, ojo aquí con esto tan hermoso, el Señor te está midiendo con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, carne con carne. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hierro con hierro se aguza. ¿Cómo se afila un cuchillo? Si es de aluminio, usa hierro, lo rompes. Aluminio con aluminio, hierro con hierro. ¿Lo entiendes? ¿Tú qué crees? Todas las personas que han pasado por tu vida, mira, te lo garantizo en el nombre de Jesucristo,
que todas las personas buenas y malas que tú has conocido necesitaban pasar por tu vida. Y las que no se han ido y son un problema, un rompedero de cabeza, es porque tú todavía no has aprendido la lección. Eso es lo que no queremos ver. Ahora, la palabra es clara cuando el Señor dice que Él nos quiere a nosotros medir, tomar medidas. ¿Cuándo se toman medidas? Para dos cosas se toman medidas: para salvación o para condenación. Y si es a su pueblo, ¿para qué es? Para salvación, porque Dios no quiere condenarte. ¿Lo entiendes? Por eso es que la palabra de Dios dice, busque 1 Corintios 3:16, que yo sé que muchas personas no se lo han leído o no lo han, dice, no, 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que tú el que lees, eres templo de Dios? Tú sabes es que esto lo lee un ángel y queda con los ojos. Ese criatura, templo del Dios que yo sé que ¡guau!, habita el todo. Y Dios te dice, yo quiero que tú entiendas que tú eres mi casa. Eso está diciendo, tú eres mi casa, ¿lo entiendes? Por eso las palabras de Dios, cualquier religioncita, cualquier sectita del mundo, ¿tú crees que las puede comparar? ¿Quién puede decirte eso? Solo Dios. Yo, el soberano, el omnipotente, el omnisciente, quiero que tú te organices porque vivo en ti. Por eso tomo medidas. ¿Y qué más dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios? 1 Corintios 3:16. Y que el espíritu, o sea el neuma, la vida del Dios, ¿qué es el espíritu? Si yo le quito a usted el espíritu, pudiera quitárselo, cae desplomado. Y su alma dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el cuerpo tirado en el suelo. El espíritu, en el espíritu está la vida. Por eso la sangre de Cristo es el espíritu de vida. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están entendiendo? Es la sangre es símbolo del espíritu. Si le quito a usted la sangre, su cuerpo, ¿qué? ¿A comer más? No, muere. Y dice, ¿no sabéis que sois templo, casa de Dios, y que el espíritu, lo más grande, la vida de Dios vive, mora en ti, en nosotros? Y luego mire qué dice el versículo 17. Este versículo, por favor, como iglesia, como cristiano, usted lo tiene que agarrar. Y este versículo es un freno de mano, porque cuando uno está muy sueltito, muy libertinito en el mundo, este versículo te pega. Dice, si tú destruyes el templo de Dios, que es tu cuerpo, Dios te destruirá a ti. Mire lo que dice, porque el templo de Dios, el cual eres tú, aquí hay una regla. ¿Cómo debe ser? Santo. Santo debe ser. ¿Ah? ¿Ven lo radical que es el Señor? Pero ¿por qué radical? Porque dice, vamos a ver, voy a vivir en ti y te voy a permitir cosas. Soy Dios, soy santo, por lo tanto tú debes guardarte santo. Por eso lo del Señor es hermoso, poderoso. Imagínate donde nos va lanzando. El templo de Dios, ¿quién es? La iglesia. ¿Cuál es el templo que va a ser medido? La iglesia. ¿Y para qué medido? Dios te va a decir, hasta aquí son los límites. Si eso es así, entonces todo lo que está fuera de los límites, ¿qué es? Impuro, pagano. Por eso el Señor nos muestra que el templo es medido. Y Dios que dice, los que están, en Apocalipsis 11:2 dice, los que están en el templo. ¿Y cómo pone? Los que están en el templo de Dios y el altar, en el versículo 1, y los que adoran en él. O sea que el templo, ¿para qué es hecho? Para adorar.
O sea, ¿tú para qué naciste? Para que adores a Dios, para que le des gloria, gracias, honra. Pero ¿qué dice? Solo los que están dentro. Y los que están fuera en el patio, ¿quiénes son? Son los que no son del pacto, son los que no son adoradores, son los que no son pueblo de Dios, son los que nos van a pisotear un día. ¿Lo entienden? ¿Y quiénes son? Los injustos, los rebeldes, los obstinados, los ateos. Pero los ateos, óiganmelo bien, son los que son más idólatras que cualquiera, porque tienen 50,000 dioses. El dinero es un dios, el poder es un dios, la carne es un dios, todo lo hacen un dios. Y luego nos dicen fanáticos por adorar al único Dios verdadero. Así está la vida, así están las cuentas. Ahora, la medición entonces, ¿qué significa? Que el Señor, por eso leímos Apocalipsis 21, 15, ¿para qué? Porque el Señor nos preserva. Mire para decir quién es mío y quién no es mío. ¿Lo están entendiendo? Lo que es mío y lo que no es mío. Ahora, la palabra del Señor, miren Apocalipsis 11:7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Eso qué confirma? El versículo que estábamos leyendo, ¿no? El versículo 2, que los gentiles hollarán la ciudad santa. Pero ahora, la caña, ¿cuál es la caña con que mide el Señor? Nada lo vamos a dejar por fuera. ¿Quiénes son los medidos? Nosotros. ¿Quiénes son el templo? Nosotros. Pero ¿y con qué nos mide el Señor? ¿Con qué lo mide? Algo que tú cargas a diario y no sé si lo usas. Con esa Biblia, mire, sería hermoso. Y yo un día veía, imaginaba orando con el Señor, que todos y cada uno al que le regalaron esa Biblia, que ya ni existen muchos, Dios se la va a traer y le va a decir: ¿te acuerdas de esta Biblia? Con ella misma te voy a matar, con ella misma te voy a justificar. Y empieza a abrir la Biblia. El Señor, ¿qué decía aquí? ¿Lo viviste? ¿Qué decía aquí? ¿Lo aceptaste? ¿Qué decía aquí? ¿Es tuyo? ¿Qué decía aquí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste? Con tu misma Biblia. La caña de medir, ¿cuál es? La palabra. Con esa misma Biblia te medirá el Señor. Te dices: ¿te acuerdas cuántas veces te dije esto? ¿Ya está en ti o no está en ti? Está en mí. Wow, perfecto. Das la medida. Tú tienes que dar la medida de la palabra de Dios. En ti se tiene que formar la Biblia. Tú tienes que ser una Biblia andante, mi hermano. Nosotros debemos ser Biblias. Que el que hable con nosotros sea leyendo los evangelios, a los profetas, al Apocalipsis, se encuentre en nosotros. Pero a veces, ¿qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablas tú del gobierno? ¿Cómo hablas tú de la moda? ¿Cómo hablamos nosotros, los hijos de Dios, acerca de los hechos del mundo? A que muchas veces igual que el mundo, o peor que el mundo, y el mundo no encuentra una Biblia. Tú deberías ser, la iglesia debe ser la Biblia andante, porque por eso la palabra dijo que nosotros debemos ser libros abiertos, leídos por todos, que te puedan ojear y decir: wow, gloria a Dios. ¿Qué encuentran en nosotros? ¿Qué encuentran? Esa pregunta está buena, ¿no? Ahora, la palabra o el evangelio es la que va a demarcar los límites de la iglesia. Las medidas de cada hijo de Dios los delimita, ¿quién? La palabra. La palabra de Dios. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos estar ceñidos ¿bajo qué? Bajo las normas, bajo las reglas y bajo las medidas de la palabra de Dios. ¿Lo entendemos? Cuando uno vive eso, ¿qué sucede?
Pues de que va, la misma palabra, escúchalo, te va a respaldar. La misma palabra te va a defender. ¿Por qué? Porque es que tú la vives. Por eso lo que yo hablo, lo que yo miro, lo que yo permito en mi mente, lo que yo permito en mi corazón, eso marca si la palabra puede ejecutar poder sobre mí o si no. ¿Por qué? Si no lo digo, si no la acepto. ¿Qué vive más en ti, la palabra o los problemas? ¿Las palabras o el novio? ¿La palabra o el hogar? ¿La palabra o el trabajo? ¿La palabra o las facturas? ¿Qué vive más en ti? Piénsalo. Debe vivir la palabra, porque no sabéis que sois templo de Dios. Ahora, entonces, ¿qué nos enseña cómo debe ser un templo? Santo, según 1 Corintios 3:17. Santo, santo, porque dice el Señor que destruye su cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo del Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo dice? Santo es. ¿Sí ve que no dice santo debería ser? ¿O santo será? Santo es. Delante de Dios, ¿cómo te ve Dios? ¿Por qué Dios te puede ver santo? Porque Cristo está en ti, porque tú aceptaste a Cristo. Pero si tú persistes en lo contrario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hebreos 11:26. Léalo. Hebreos 11:26. Se lo regalo. Ahora, cuando dice que lo que está afuera son los que van a hollar, ¿qué es lo que está hablando la palabra del Señor? Acerca de los gentiles. La palabra gentil en griego significa los etnos. Etnos, la traducción es el resto de Apocalipsis. Habla como de naciones. Entonces, nosotros, como hijos del Señor, entendemos la trascendencia de lo que un hijo de Dios debe tener. Ahora, hablamos de que la palabra dice que nosotros debemos ser santos. Esa palabra en griego es agios y tiene una raíz, la palabra santo, que significa personas consagradas. Una pregunta: delante de Dios tú eres agios, o sea, santo. ¿Qué significa la palabra? Apartado y consagrado. Escúchenme en esto. Pregunta: ¿tú vives apartado del pecado? Segunda: ¿tú vives consagrado? ¿Cómo vives? ¿Qué es ser consagrado? Consagrado es trabajar, pensar, sentir y actuar únicamente para los trabajos de su Padre, de su Dios. ¿Yo estoy en ello? Tú estás que gimes por el jefe con el que trabajas, lloras, haces ayunos por él. Si tú me dices no, pues no eres consagrado, porque un hijo vive para el reino, no para sí mismo. ¿Cuántos familiares están perdidos tuyos? Ya los estás arrebatando en oración, en ayuno, para desarraigarlos del reino de las tinieblas y traerlos al reino de luz. Ese es el trabajo, la visión, el pensamiento, las ansias, el sueño, lo que le quita el sueño a un consagrado. Si te quita el sueño otra cosa que no sean esas, revisa tu vida. Porque ojos, lo que dijimos, me amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu mente, no se estará cumpliendo. Si no estoy amando algo vano, tonto, inútil, tal vez con toda mi mente, con todo mi corazón y todas mis fuerzas. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, por eso dice, vamos a analizar algo. Si ven que la palabra dice que hollarán
estas personas, estos gentiles hollarán la ciudad santa, ¿por cuánto? 42 meses, dice, ¿verdad? 42 meses. Ahora mire usted y verá que luego dice que los testigos que profetizan, ¿por cuánto tiempo profetizan? Dice la palabra que profetizan por 1260 ¿qué? Días. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Pero luego dice la palabra que Elías oró y no llovió, ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y medio, ¿no? Ahora, y entonces luego ¿qué dice? Que el tiempo en que está la mujer en el desierto, que dice en Apocalipsis 13:5, ¿cuántos meses son? 3, dice que son 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Escúchenlo bien. Entonces se supone que 30 días es un mes, ¿no? Y que el tiempo y tiempos y medio tiempo son tiempo un año, tiempos 2 años y medio tiempo ¿cuánto es? Medio año. ¿Lo entendieron? Cuando la Biblia habla de un tiempo, ¿cuántos años son? 1, porque dice tiempo, plural, ¿no? Sí, digo singular. Y cuando dice tiempos, plural, 2. Y cuando dice medio tiempo, es medio año. ¿Entendido? Ahora, los 42 meses es el mismo tiempo durante el cual los gentiles van a pisotear la ciudad santa, y el periodo en que la bestia, ojo, va a ejercer ¿qué? Autoridad. Pero ¿por qué estamos analizando esto? Porque la palabra nos enseña, si ven que enseguida en Apocalipsis, miren el versículo 3, 11:3, ¿qué nos está enseñando? ¿Confundidas? Y muchos andaban diciendo, somos los gentiles. Tú no eres gentil. ¿Por qué? Porque la palabra gentil significa goy. ¿Qué significa goy en el griego? Que estás fuera del pacto, que no estás cubierto bajo el pacto y que no eres hijo ni ciudadano de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Qué gentil? No. Tú y yo fuimos gentiles, pero ahora mismo no somos gentiles. Todo el que acepta a Cristo no puede decir, sí, nosotros los gentiles. No, Señor, porque tú estás diciendo, yo estoy fuera del pacto. ¿Lo entendemos? ¿Y qué hicimos antes de empezar la reunión? Participar del pacto. Recordar el pacto, cuál es la sangre que nos cubre. Ahora, por eso a Juan, ¿qué se le pide? Que esas medidas no las incluya ni mira ese atrio. ¿Por qué? Porque él está hablando de que es los no cristianos, los que están fuera del pacto, que van a hacer, son los que van a perseguir la iglesia. ¿Se acuerdan en los primeros versículos del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis 1, 2, 3, que habla el Señor y dice que nos mostrará a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son? Te los mostraré. ¿Qué es uno que se dice ser judío y no lo es? Es uno que se dice ser cristiano y no lo es. ¿Qué es un gentil? Es uno que profesará una religión, pero atacará a los hijos de Dios. Por eso estar en una religión no garantiza ser hijo de Dios. Lo que garantiza ser hijo de Dios es haber tenido un nuevo nacimiento, un encuentro con el Señor Jesucristo. Pregunta, ¿tú ya tuviste ese nuevo nacimiento? Ahora, ustedes sabían que históricamente el lugar donde está el templo, porque si ve que dice, ve y mira el templo, y ese templo ahí hay un simbolismo y hay una historia muy tremenda que tenemos que, señalar y hacer notar. El templo donde está la mezquita del Domo de la Roca, ¿alguien sabe cuál es la mezquita del Domo de la Roca? La que se llena de musulmanes, de millones de ellos o miles de ellos, para ir y
presentar ofrenda a Mahoma, se me va el nombre. ¿A qué libro adoran ellos? Corán. ¿Cuál Alá? Y Alá también, ¿no? Entonces ese templo se llama el domo. Ustedes sabían que donde estaba construido, escuchen aquí un poco, concéntrense un poquito, donde está construido el domo, donde están los musulmanes ahora mismo, ahí estuvo formado el templo de Salomón. Ustedes sabían también que allí fue donde está el domo eso se llama el domo de la roca. También fue descubierto que las bases del templo de Salomón están allí, por eso ellos dijeron, aquí edificamos. Pero escuchen esta. Ellos no saben, porque los últimos descubrimientos arqueológicos, a unos pocos cientos de metros de ellos, que han descubierto que el templo, aquí digamos está el domo de la roca, y a unos cientos de metros arqueólogos descubrieron que aquí era, por decir, donde está el templo de Salomón, y que los atrios es donde está la mezquita. O sea, ¿en qué lugar está el domo de la roca? En los atrios de los que van a hollar al pueblo de Israel. O sea, ¿quiénes van a hollar? A pisotear el templo de Israel. Los musulmanes. ¿Lo entienden? Ellos creían, los musulmanes, aquí está, aquí fue hecho el templo de Salomón, aquí construyeron el domo. Pero arqueólogos descubrieron que la parte donde ellos realmente están puestos, el domo de la roca, es los atrios, o sea, la parte exterior del templo, porque el templo está a unos cientos de metros. Y ustedes sabían que todo esto nos habla de una reconstrucción también, que se está haciendo ya. ¿De qué? Reconstruyendo un templo, para sentar a un rey allí. ¿Y ese rey quién va a ser? El rey de los ¿qué? De los gentiles. O sea, de los que no conocen a Cristo, de los que están fuera de pacto. Por eso es que, y dice, y hollarán la santa ciudad durante 42 meses.